Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Bueno, ya lo habréis adivinado, vamos a volver a hablar de mi club Maquetismo y Simulación. Nos habíamos quedado en justo cuando mi amigo Antonio Alarcón y yo habíamos llegado al club Maquetismo y Simulación y nos habíamos apuntado. Desde entonces tuve mi bonito carnet de socio, que aquí lo veis, ¿vale? Con sus cuotas pagadas y todas esas cosas que había por entonces. En aquel momento lo que era la junta que llevaba el club, eran, si no recuerdo mal, eran Rutjan y Cebrián, que eran los de los mayores que había allí, porque casi todos éramos unos chavalillos los que corríamos por allí. Y pues, había un montón de gente, pero claro, de salida, pues como no conocíamos a nadie, pues mi amigo Alarcón y yo empezamos a jugar nosotros a algunos juegos. Nosotros íbamos allí por juegos de tablero, no sabíamos nada más por el momento. Y entonces, hacía poco en el club habían hecho un campeonato de un juego que había de la empresa NAC, una empresa española, el Bailén. Pero lo que habían hecho para el campeonato es que habían hecho unas reglas que lo convertían en un wargame un poquito más avanzado que lo que presentaba las reglas de NAC, que normalmente eran reglas muy sencillas, a pesar de que eran juegos de estrategia que con una apariencia muy chula, las reglas eran bastante sencillas. Y el club había hecho eso, había modificado las reglas. Entonces nos enseñaron a jugar con aquellas reglas modificadas. Hicimos bastantes partidas a Bailén hasta que le cogimos un poco el truquillo y entonces ya pasamos a palabras mayores. Empezamos a jugar a Waterloo, un juego de International Team, también para dos jugadores, en el que unos llevaban a Napoleón y sus tropas y el otro llevaba a las tropas aliadas que se enfrentaban a Napoleón. Aquel jugamos todavía más, jugamos llevando los dos bandos, jugamos muchísimo. Por entonces, cuando ya llevábamos un tiempo jugando, ya habíamos empezado a conocer a la gente que corría por allí, a Warrior, a Carlos, a Oscar y Marius, a Toñete, a Guti, a Pera Martínez, a Leote, a Jaume Molina, a un montón de gente más que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero que por aquel entonces en el club pues había bastante movimiento. Así que después de haber estado jugando a Waterloo y alguno más de International Team, a Austerlitz y creo que había otro que era Jena, varios juegos napoleónicos, uno de los socios del club, que ya nos habíamos hecho un poco de amistad, Marius, nos decidió que teníamos que aprender a jugar a Squad Leader. Squad Leader era un juego de Balon Hill, era un juego muy táctico porque se jugaba con unidades muy pequeñitas y era un juego de la Segunda Guerra Mundial, en el que podías llevar pues alemanes, aliados, rusos y tal. Y eran escenarios muy pequeños, escenarios de ciudades y tal, en el que pues, iba cogiendo cada vez más complejidad. Y Mario nos enseñó a jugar a Squad Leader. Squad Leader, Alarcón y yo alucinamos con aquello, era una pasada. Porque había tableros, varios tableros, y tú podías montar distintos escenarios variando los tableros de posición. Entonces, había muchísimos escenarios hechos ya en el juego y luego la gente se había dedicado a hacer dos escenarios, con lo cual era prácticamente inacabable. Además, nosotros jugábamos al Squad Leader normal, pero al principio, pero luego había otras expansiones. Había el Crossos Iron, había el Crescendos Dome, había otro que se llamaba GI no sé cuántos, y bueno, y luego eso, en suplementos de revistas, la revista General, que la revista Baron Hill, pues había sacado más. Con aquel jugamos muchísimas horas. Pero posteriormente, pues yo empecé a descubrir los juegos temáticos. Yo llegué a ser conocido en el club porque no jugaba juegos de hexágonos, que eran estos juegos de estrategia que estaba comentando, porque empecé a jugar solo juegos temáticos. Empecé a jugar Civilización, que hicieron un campeonato al poco tiempo de estar nosotros allí, y a mí es un juego que me encantó. Ya me parece que ya he comentado por un episodio que lo he jugado siempre desde entonces, de vez en cuando con los amigos siempre quedamos para jugar. También jugamos a otra cosa que se jugó más adelante, si es otro campeonato, que era Machiavelli. Había un juego en solitario que era el B17, que ahí no lo jugábamos en solitario. También jugamos muchísimo al B17, al Gladiator, al Circus Maximus. Mucho más adelante llegaron juegos de Games Workshop, como el Blood Bowl o como el Space Hulk, de los que en otra ocasión ya os hablaré largo y tendido sobre ellos. Ahora solo estamos viendo lo que más o menos jugamos por entonces. Pero no os voy a hablar solo de los juegos, os voy a hablar del club.
Por entonces yo todavía no trabajaba cuando empecé a estar en el club, con lo cual yo iba al club todos los días de la semana. Y como yo, pues muchos de los chavales que corríamos por allí, que no teníamos todavía trabajo, y nos dedicábamos a eso, nos dedicábamos a ir por allí, echábamos partidas y estábamos toda la tarde jugando y los fines de semana también. Al cabo de un tiempo, el local se nos quedaba pequeño, esto de compartirlo con el club de ajedrez no nos acababa de ir bien, así que la junta decidió que había que buscar un local nuevo. Nos encargamos, como eso teníamos tiempo libre, varios de los chavales nos encargamos. Yo me acuerdo que con mi amigo Toñete fuimos a dar vueltas, a ver más o menos, nos dijeron las zonas que interesaban para poderlo mirar. Y empezamos a dar vueltas por allí, vimos varios locales y podemos decir con orgullo que el local donde acabó el club, en la calle Príncipe Jorge, detrás de la Plaza España, era un local que encontramos nosotros, local pequeñito, sin una superficie pequeña, pero solo con el baño, no había ningún tipo de pared separatoria, con lo cual era perfecto. Unas ventanas que daban a la calle, estaba la más de bien. Ya por aquellos tiempos habían llegado más gente, nuevos socios, y a raíz de estar en el club nuevo todavía llegaron más. Pues puedo recordar que llegó el ya fallecido Jordi Jimeno, uno de los másters con los que más he jugado. Llegó también Jordi Zamarreño, que es traductor de Call of Cthulhu, ahora también de Pathfinder, que ha hecho un montón de cosas en el mundo de los juegos, sobre todo del juego de rol. Mapamundi, Goro, Murdoch y Ramón, Sergi Escuriet, Jordi Lorita, que es otro gran amigo mío, y muchísima más gente, que ya os digo, es que no puedo decir todos porque no me acuerdo de todos. Os digo los que más me vienen a la cabeza ahora mismo. Cuando ya estando o sea, yo ya les había visto jugar a rol estando en el Club Condal, en el ajedrez Club Condal, e incluso había jugado un poco alguna partida con Pera Martínez. Pues más adelante, al llegar al nuevo local, cuando tuve el primer contacto con el rol. Lo que pasa es que esto lo voy a dejar para otra vez, porque es un tema del que quiero hablar más profundamente, de los juegos de rol, y lo haré en un episodio especial que dedicaré sobre esto. Nosotros en el club siempre teníamos una broma, que era que nosotros jugábamos a juegos de tablero y los miembros de la junta jugaban a que tenían un club, que era MS. Al ser los mayores, a pesar de que no eran muy mayores, no había una diferencia generacional muy importante, sí que había ciertos roces entre lo que a nosotros nos gustaba y lo que les gustaban a ellos. Como miembros de la junta que eran, pues elaboraban una serie de reglas y hubo un momento en el que el club se conoció como multas y sanciones, porque había una lista interminable de cosas que no podías hacer y que si hacías te sancionaban por dejar figuras, por no dejar las cosas ordenadas, por un montón de cosas, era o multa o sanción. Y claro, a nosotros, para aquel tiempo, todo esto nos parecía un poco ridículo. La cosa, la tibantez entre la junta antigua y los miembros que más jóvenes que corríamos por allí, creció más en un momento determinado que ahora os voy a explicar. Cuando Dalmau Carles Pla sacó la caja roja de Dungeons and Dragons, la famosa caja roja, por cierto, una edición nefasta, llena de ratas, que en la revista del club se hizo una lista de ratas y era tremenda, porque no habían prestado la más mínima atención a la edición. Pues por aquel tiempo, Jocs Internacional, Matas, tenía el tema de la distribución de la caja roja y decidió organizar un campeonato de Dungeons and Dragons para darlo a conocer. Nosotros en el club ya jugábamos al avanzado, al que se jugaba en inglés, y esta era la primera vez que se sacaba en castellano. Entonces yo recuerdo haber estado en una reunión, por aquel tiempo yo había ido a varias reuniones a la sede de Jocs Internacional, hablando, y estaban pues miembros de la junta, en la que se dijo de que Matas ofreció pues que si hacíamos el campeonato, pues él, como solía hacer casi todas las cosas, nos pagaría con una serie de juegos de juegos de tablero y cosas así. Y ya está, o sea, no se habló en ningún momento, que yo recuerde, no se habló en ningún momento de pasta ni nada parecido. Solamente de algunos juegos para el club, para tener el club y tal, que era cuando por entonces hacían las jornadas, se hacían las Yesir, que eran jornadas que se hacían que participaban los clubs y venía gente y había las tiendas y tal, pues normalmente las actividades las hacíamos entre los clubs y normalmente siempre nos daban algún juego y tal por las molestias de estar organizando el tema y tal. Bueno,
Pues con esto pues, la Junta hizo una reunión, explicó el tema y tal. Pero resulta que uno de los miembros del club, Carlos Almiray, también había ido a hablar con Matas. Y sin esforzarse demasiado, le había conseguido una oferta en la que ya había dinero de por medio. No os voy a decir la cifra porque no me acuerdo. Hablamos de años en los que todavía hablábamos de pesetas, pero sinceramente no sería capaz de decir la cifra porque no la recuerdo, aunque posteriormente se comentó. Esto, claro, cuando Carlos en la reunión que había, en la que se estaba explicando todo el tema, explicó esto de que y solo habéis conseguido juegos y tal, pues mira, nosotros he hablado con él y a mí me ha ofrecido tanta pasta por lo mismo. Porque claro, tenemos que pensar que se trataba de un campeonato y de una serie de torneos por tiendas especializadas y tal, que era publicidad gratuita, si solo te pagaban por juegos, que iba a hacer que ese juego se vendiera, con lo cual Matas iba a sacar una pasta de esto y Dalmau Carles Pla, que era el que, como ya os he dicho, que editaba el juego, también sacaría más pasta. Entonces, la situación quedó un poco violenta, como acusando un poco a la Junta de que no había sabido hacer las cosas, conformándose solo con eso, con 4 juegos. Ellos se airaron muchísimo, se enfadaron mucho y dimitieron en bloque, todos, y se fueron del club. Claro, pensad que, como os digo, eran, entre comillas, los adultos. Eran los que siempre lo habían organizado todo, los que siempre habían llevado todo el tema de cuentas y tal. Nos dejaban en un local nuevo que nos estaba costando el alquiler más pasta, se llevaban a los que tenían más, a los que en aquel momento tenían unos salarios y tal, con más ingresos, que podían aportar un poco más al club y nos dejaban allí. O sea, en aquel momento la cosa era que nos dejaban para que nos hundiéramos por nuestro propio peso. Pero, como eso si me pusiera a contarlo ahora se alargaría mucho, la semana que viene haré una segunda parte en la que os contaré qué pasó con MS y cómo salimos del brete. Hasta entonces, ya lo sabéis, si os ha gustado le dais al like, si no estáis suscritos, suscribís, y podéis compartir y comentar lo que queráis, hacer las preguntas que queráis, proponerme las cosas que queráis. Como siempre, estaré encantado de cualquier cosa que me comentéis y de cualquier cosa que me propongáis. La semana que viene acabaré de explicaros esta historia. Hasta la semana que viene. Adiós.